Muy buenos días, feliz día lunes, perdón, hoy es martes ya, martes 7 de mayo del 2019. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ahora sí que deseándoles a ustedes que tengan un excelente día. Hoy comenzamos nuevamente esta mañana con el estudio de la lección con el título Un conocimiento amoroso, para el día martes 7 de mayo del 2019. Así que sean cada uno de ustedes bienvenidos al estudio de la lección Escuela Sabática. Hoy estaremos hablando de este acercamiento entre una pareja, pero también estaremos hablando acerca del acercamiento que quiere tener Dios con nosotros, perder ese grado de intimidad, de amor, de conocimiento, de la expresión maravillosa del amor de Dios para con nosotros, y cuán importante es que nosotros lleguemos a conocer a Dios de esa manera tan íntima, ¿verdad? Quizás un tanto igual, en el sentido de lo más íntimo del conocimiento pleno de Dios, pero claro, diferente en el contexto de una pareja. Los invitamos a que usted se quede el día de hoy con nosotros. Vamos a estar analizando este tema, vamos a estar leyendo algunos pasajes en el libro de Cantares y otros aspectos bíblicos, ¿verdad? Que vamos a ver en el libro de Corintios, el consejo de Pablo con respecto a lo que es la relación matrimonial. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros esta mañana y vamos a explorar lo que la palabra del Señor nos habla acerca de eso, de un conocimiento amoroso. Así que lo invito a que en este momento podamos tener una palabra de oración y nos disponemos para poder comenzar con el estudio de la lección para este día. Los voy a invitar a que oremos. Oramos. Padre Celestial, gracias damos esta mañana porque usted es bueno. Gracias porque su misericordia, Señor, es para siempre. Usted nos ama, Señor, y nos ha dado su palabra para que ella sea, Señor, nuestra guía, nuestra ayuda en momentos, Señor, de perplejidad, de no saber qué hacer. Por favor, Señor, guíenos. Acompaña a los amigos que hoy nos acompañan en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a lo que es el estudio de la lección de este día. Y lo vamos a hacer haciendo, ¿verdad? Yéndonos directamente a nuestra lección de Escuela Sabática. Así que este es el estudio para el día de hoy. Un conocimiento amoroso. Vamos a estar leyendo directamente de la lección y algunos pasajes bíblicos que estaremos viendo. Dice que muchos consideran, aquí en la parte de arriba, muchos consideran que la temática del Cantar de los Cantares es una vuelta al Edén. Aunque la pareja descrita no es el primer hombre ni la primera mujer, el poema trae a la mente el primer jardín. ¿Por qué razón? Porque el plan de Dios, que sean una sola carne, según Génesis 2, 24 y 25, se representa a través de delicadas metáforas y símbolos. Así que pareciera de que estamos regresando nuevamente, ¿verdad?, al Génesis, allá donde la primera pareja se instituye, donde la primera pareja es formada y Dios dice, bueno, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Vayamos al texto para tener una referencia más completa. Génesis 2:24. Vean ustedes, dice, ven aquí, dice el 24, voy a ponérselos en pantalla de manera pronta y rápida. Dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se unen a su mujer para formar un solo cuerpo. Dice el 25, tanto el hombre como su mujer andaban desnudos, pero no sentían vergüenza de andar así. Dicho sea de paso, deje mencionarles de que hoy estamos utilizando una versión de Biblia diferente. Hoy estaremos utilizando lo que es la versión del lenguaje actual. Creo que es un poquito más claro en el sentido, ¿verdad? Hay términos que en otras versiones se quedan como ¿qué está tratando de decir el autor? ¿Qué está tratando de decir el escritor? Pero veamos que hoy, en esta nueva versión que vamos a estar usando, por lo menos el día de hoy, quizás mañana la tenemos que cambiar, pero hoy será lo que es la versión del lenguaje actual. Entonces dice, esto explica por qué el hombre deja a su madre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero no sentían vergüenza de andar así. Así que con eso comenzamos, ¿verdad? Hablando acerca de esto. Sigue diciendo aquí en la lectura que cómo presenta el Cantar de los Cantares el compromiso con la reciprocidad
en la vida íntima de la pareja casada. Es decir, cómo el libro de Cantar de los Cantares habla de que debería ser, ¿verdad?, la relación entre un hombre y una mujer, tanto el hombre como trata a la mujer y como la mujer trata al hombre en cuestiones a la intimidad. Muy importante el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer Cantar de los Cantares, capítulo 4. 4 del 7. Y vamos a leer del capítulo 4, 7 hasta el capítulo 5, 1. Así que son varios pasajes que vamos a estar leyendo. Cantares 4, 7 dice aquí. Vea usted lo que dice la palabra de Dios en esta versión diferente. Dice el hombre: qué bella eres, amada mía, todo en ti es perfecto. Vamos, novia mía, baja del Líbano conmigo, baja de las cumbres de los montes, baja de las cuevas de los leones, de los montes de los leopardos. Amada mía, desde que me miraste mi corazón dice, amada mía, desde que me miraste mi corazón te pertenece. Es tuyo desde que lo envolviste entre los hilos de tu collar. Qué dulces son tus caricias, amada mía. Son más dulces que el vino, más fragantes tus perfumes que todas las especies. Son tus labios un panal, amada mía. De tu lengua brota leche y miel. Hay en tus vestidos la dulce fragancia de los bosques del Líbano. Tú eres un jardín cerrado, amada mía. Eres un jardín cerrado. Eres sellado manantial, es decir, nada más para él. El paraíso de tus pechos es un huerto de manzanos. Hay en él nardo y azares, en los más variados aromas y las más finas especies. Eres la fuente de los jardines, el manantial de agua viva, que baja al monte del Líbano. Y dice ahora aquí, vean ustedes la reciprocidad con respecto a la mujer. Dice, despierta, viento del norte, ven acá, viento del sur. Soplen sobre mi jardín y esparzan su fragancia. Ven a tu jardín, amado mío, y prueba tus deliciosos frutos. Dice el 5.1, ya estoy dentro de mi jardín, dice el hombre, amada mía. Encuentro en él bálsamo y mirra, allí pruebo la miel de mi panal y bebo vino de mi leche. Así que vemos aquí el libro de Cantar de los Cantares es un libro que describe de una manera bastante, vamos a decirlo, explícita la relación, ¿verdad?, íntima, la relación sexual entre un hombre y una mujer. Y cómo es de que la Biblia aborda estos temas y nos dice claramente, ¿verdad?, muchas cosas que mucha gente a veces tiene temor de mencionarlo, de hablar, incluso de pensarlo, ¿no? Olvídate, yo no voy a andar pensando en esas cosas. Pero veamos que la Biblia nos habla, nos enseña, y creo que precisamente ese es el objetivo de la Biblia, enseñarnos. Porque una persona que se enseña, ¿verdad?, en esos tipos de temas, no va a errar. Porque gran parte de nuestras equivocaciones que cometemos día con día durante toda la vida es porque a veces ignoramos acerca de los temas. Así que es muy importante, la Biblia nos habla acerca de la cercanía, ¿verdad?, en la cuestión a la sexualidad dentro del vínculo del matrimonio. Y volvemos a recalcar eso, dentro del vínculo del matrimonio es que es permitido todo esto. Así que muy importante esto, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. Veamos aquí. Otro pasaje dice, ¿en qué se parece? La pregunta que se origina, ¿en qué se parece a las instrucciones de Pablo en 1 Corintios 7, 3 al 5? Recordando que estábamos hablando hace un momento acerca de lo que es la reciprocidad, tanto el hombre como la mujer. Vemos que el hombre, ¿verdad?, invita a la mujer invita al hombre y ambos se conectan, ambos, ¿verdad?, descienden, ambos hacen, vamos a decirlo así, funcionan y trabajan de una manera bien. Es decir, se conectan. Es muy importante esto, porque ¿qué pasaría si el hombre trata pero la mujer no quiere? Entonces no hay conexión. Pero cuando el hombre y la mujer conectan, esto es un trabajo, ¿verdad?, que funciona. Veamos el libro de 1 Corintios capítulo 7, versículos 3 al 5. Nos dice algo interesante también. Esto es concerniente a la cuestión marital, las relaciones maritales. Estoy utilizando esta versión, es un poco diferente, es un poco más clara, así que si usted tiene dudas, no creo que le queden dudas hoy. Dice el versículo 3 del capítulo 7, vamos a leer hasta el 5. Está un poquito pequeña la letra, pero voy a tratar de hacerlo más grande lo que se pueda. Dice aquí, el esposo, vean ustedes aquí, voy a subrayarlo con azul. Perdón.
Dice, el esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa. Y la esposa debe tener solo con su esposo. Ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo, sino que son el uno para el otro. Dice el 5. Por eso, ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a orar. Después de esto, deben volver a tener relaciones, no vaya a ser que al no poder controlar sus deseos, Satanás los haga caer en una trampa. Así que el pasaje creo que no necesita explicación. Cada uno de nosotros podemos entender y comprender a lo que se refiere el apóstol Pablo concerniente, ¿verdad?, a las relaciones maritales. Cuán importante esto. Yo ya no soy dueño de mi cuerpo, es mi esposa. El cuerpo de mi esposa ya no es más dueña ella, sino su esposo. Así que es muy importante esto, ¿verdad? El poder conectar, el poder estar de acuerdo, el poder llegar al punto de la intimidad, no por la fuerza, sino porque ambos están de acuerdo. Y cuán importante es de que no negarse uno al otro, ¿verdad? El apóstol Pablo nos recomienda eso, no sea que Satanás los tiente, ¿verdad? A menos de que usted vaya a dejar de tener relaciones porque se van a dedicar a la oración, al ayuno o algo especial que están haciendo. Entonces el consejo es, bueno, pónganse de acuerdo, háganlo, pero luego vuelvan otra vez al estado original. Así que esto es lo que nos menciona Pablo, ¿verdad? Como un consejo para las personas casadas. Así que muy importante esto. Vamos a seguir avanzando. Entonces, en mi comentario yo puse lo siguiente. Cantares, dice, perdón, aquí le escribí una cosa, aquí está. Cantares nos describe el acercamiento íntimo entre la esposa y el esposo que debe existir entre los cónyuges. Pablo, a su vez, nos da consejos prácticos a las parejas casadas. Así que cuán importante es de que el libro de Cantares nos habla del acercamiento mutuo que tiene tanto el hombre como la mujer. Pablo nos enseña de qué manera debemos llevar, ¿verdad?, esto a la práctica, no negarnos unos a otros. Cada uno de los cónyuges tiene control sobre el cuerpo del otro. Es decir, no es de que va a llegar el hombre y va a decir, a ver mujer, hoy sí. O va a decir la mujer, ahora sí. Y aunque el otro no quiera, ¿verdad? Tienen que estar de acuerdo. Así que es muy importante esto, hermanas, hermanos. Entender esto es vital. Muy importante. Vamos a seguir leyendo. Dice el libro de en Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 8. Dice, Salomón invita y le dice, ven conmigo, amada mía. Su esposa responde. Luego ella lo invita y dice, venga mi amado a su huerto. Cantares capítulo 4, versículo 16. Él responde en Cantares 5.1. La escritura aquí enseña que no debe haber fuerza ni manipulación en este entorno íntimo. En esta relación ambos esposos entran libres y amorosamente, es decir, mi jardín es su jardín. Así lo menciona el libro de Cantares, los Cantares. Salomón y la Sulamita comparten nombres que derivan del hebreo como shalom, es decir, paz, o integridad. Su admiración, es mutua, según Cantares 4.1, 5 y 10 al 16. El equilibrio de su relación se evidencia incluso en el estilo poético de líneas y versos pareados, es decir, que tanto como lo que la mujer dice, el hombre lo dice. La mujer dice, el hombre dice, ven acá, yo voy. Tú vienes, yo estoy. Baja, yo bajo. ¿Me entienden? Es decir, es un contexto bien pareado. Son versos que están a la par. Dice aquí que la expresión del pacto, mi amado es mío y yo soy suya, en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 16, se hace eco del lenguaje del Edén, cuando en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 23, dijo a Adán cuando vio a Eva, dijo, ahora esto es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Así que esa es la expresión similar a la que dice, mi amado es mío y yo soy suya, es decir, somos uno solo. ¿Correcto? Y allá en el Edén, cuando Adán, ¿verdad?, mira esa hermosa mujer que Dios le forma de su costilla y ve ese maravilloso ser, él expresa, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Muy importante eso. Así que vamos a seguir avanzando un poquito más. Veamos que en el libro de tantos como Samuel, Lucas, Juan, Génesis, se utiliza una palabra, la palabra conocer.
La palabra conocer en el sentido, ¿verdad?, de las relaciones íntimas, tenemos que entenderlo en el contexto de la versión del lenguaje actual transmitido a eso. Vamos a ver que la palabra conocer no es nada más ni nada menos que tener relaciones íntimas con tu esposa, con tu esposo. Veamos a un pasaje, vamos a poner aquí en pantalla esto. Dice que la palabra conocer para describir la unión marital, hasta qué punto enriquece nuestra comprensión de nuestra relación con Dios. Veamos el libro de Génesis capítulo 4, versículo 1, Génesis 4:1. Vean lo que dice aquí, 4:1. El hombre tuvo relaciones pues sexuales con su mujer. Otras versiones traducen este pasaje. Y Adán conoció a su mujer, dicen, y ella y le dio a luz un hijo y le puso por nombre Caín. Pero aquí el lenguaje actual traduce de diferente manera. El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer y ella... con su mujer Eva, y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo llamó Caín porque dijo: gracias a Dios he tenido un varoncito. Vea usted el versículo 25 del mismo capítulo. Dice lo siguiente: Adán volvió a tener relaciones sexuales, volvió a conocer a su esposa, y ella tuvo un hijo al cual le puso por nombre Set, pues dijo: Dios me concedió tener otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Así que esta palabra conocer en el lenguaje bíblico no es nada más ni nada menos, como le decía hace un momento, la relación sexual, el acercamiento íntimo entre hombre y mujer. Y vamos a estar viendo las similitudes, o es decir, cómo se parecen, el acercamiento que Dios quiere tener con nosotros, ese conocimiento, ese conocer a Dios, de qué manera, ¿verdad?, se expresa, se entiende en el sentido de la Biblia. Vamos a ver otro pasaje aquí. Estamos leyendo en el libro de Samuel 1:19. Aquí vamos a leer otro contexto. 1:19, esto es en relación a Elcana y Ana. Vea usted lo que dice aquí el pasaje. A la mañana siguiente, Elcana y su familia fueron al santuario para adorar a Dios, y después de eso regresaron a su casa en Ramá. Recuerden ustedes que en esa ocasión Ana había derramado su alma, había pedido a Dios que le diera un hijo, había llorado y él le dijo: estás borracha y todo. ¿Te acuerdan ustedes de la historia? Bueno, pues dice aquí, a continuación del texto, dice que tiempo después Elcana y su esposa Ana tuvieron relaciones sexuales, y la otra vez la versión Reina Valera traduce: y Elcana conoció a Ana, ¿verdad?, y Dios permitió que ella tuviera un hijo. Pero aquí la traducción dice: tiempo después Elcana y su esposa Ana tuvieron relaciones sexuales y Dios permitió que ella quedara embarazada. Cuando nació el niño, Ana le puso por nombre Samuel porque Dios contestó su oración. Así que otra vez, la cuestión de conocer no es nada más ni nada menos que la relación sexual, la relación íntima entre esposo y esposa, mujer y hombre. Muy importante. Vamos a continuar. Vamos a ver un pasaje en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 34. Este es en el contexto cuando el ángel se le aparece a María, y María, ¿verdad?, recibe ahora sí que este mensaje, y le dice: oye, María, vas a quedar embarazada. María se admira y dice: pues, ¿cómo le voy a hacer? Vea usted el 34, dice: lea por usted mismo. María le preguntó al ángel: ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? Es decir, ¿cómo yo voy a quedar embarazada si no he tenido relaciones sexuales con un hombre? O es decir, aunque estaba ya comprometido con José, todavía no habían consumado, ¿verdad?, el matrimonio. Entonces, ¿cómo yo voy a poder tener un hijo si todavía no he tenido relaciones? Veamos esto. Pero en el contexto de Dios, en el capítulo de Juan, capítulo 17, versículo 3, vea usted lo que Dios nos dice. Dice el pasaje 3: esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, la reciben cuando creen en ti y en mí. Y en ti porque eres el único Dios verdadero, y en mí porque yo soy el Mesías que tú enviaste. Nuevamente la traducción de esta versión traduce un poquito diferente, pero las versiones normales dicen: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que, ¿cómo podemos entender este contexto de conocer? Conocer a nuestra esposa, conocer a nuestro esposo, pero ahora conocer a Dios es de una manera íntima. Se lo explicamos de esta manera. El aspecto de conocer a nuestra esposa o nuestro esposo, ¿verdad?, es algo muy íntimo, muy personal, a un grado muy, pero muy cercano. Conocer a Dios de igual forma es precisamente tener una relación, ¿verdad?, para con Dios, de hombre a Dios,
del ser humano a Dios de una manera muy cercana, muy cercana, lo más íntimo que pueda haber. Así que es muy importante tener conocimiento de Dios pleno. Vea otro pasaje, vamos a ir rapidito aquí en el libro de 1 Corintios 8:3. 1 Corintios 8:3 dice lo siguiente: pero Dios, vean ustedes, dice, pero Dios reconoce a todo aquel que lo ama. Es en el mismo contexto de conocer. Pero Dios reconoce a todo aquel que lo ama. Es decir, aquella persona que realmente llegó a conocer a Dios es porque ya lo ama de una manera muy íntima. Entonces la pregunta que se originaba aquí en esta parte, dice la palabra conocer para describir la unión marital, ¿hasta qué punto enriquece nuestra comprensión de nuestra relación con Dios? En mi comentario yo puse lo siguiente: las palabras conocer en la Biblia en términos humanos se usan en el sentido de tener relaciones íntimas. Para con Dios esto es una descripción del grande grado de acercamiento que podemos tener con Él. Así que esto es lo que podemos entender. No hay nada más cercano que la intimidad entre un hombre y una mujer. No hay nada más cercano de conocer a Dios que conocerlo, ¿verdad? Directamente. No es lo mismo decir, yo sé quién es el presidente de Guatemala, a decir yo conozco al presidente de Guatemala, yo conozco al presidente de México, he comido con él, he ido a su casa, él ha visitado mi casa. Es decir, es un conocimiento más íntimo, es un conocimiento más personal. Cuando usted conoce a alguien es porque realmente lo conoce. Cuando usted sabe de alguien, bueno, sé el nombre de fulano, sé que el presidente de Estados Unidos es Donald Trump, pero ¿qué te dices? Yo conozco a Donald Trump, yo he comido con él, yo he estado en su casa, es diferente, ¿me entiende? Entonces es únicamente una comparación, una explicación concerniente al conocimiento. Vamos casi terminando. Dice que la Biblia usa conocer para la unión íntima del esposo y la esposa. En este conocimiento amoroso se prodigan mutuamente lo más oculto, íntimo e insondable de su ser. No solo dos cuerpos, sino también dos corazones que se unen en una sola carne. Conocer también describe la relación entre las personas y Dios. Para el cristiano perceptivo, el conocimiento peculiar y tierno del matrimonio, con su compañerismo, compromiso y deleite ilimitados, proporciona una visión profunda del misterio más sublime y sagrado que existe, que es decir, la unión de Cristo con su iglesia. Porque al final, ¿verdad?, de todo, esto ilustra la relación que tiene Dios con su pueblo, la relación que tiene Dios con su iglesia, la relación que tiene Dios, ¿verdad?, con la raza humana. Así que ojalá, mi amigo y hermano, que este conocimiento pueda llevarnos a querer conocer más de Dios, a que podamos ser más íntimos con Dios, que Él escudriñe nuestros corazones, que cambie nuestra vida. Y como he estado hablando toda esta semana, para que nuestros pensamientos, sentimientos y emociones puedan ser santificadas, necesitamos conocer a Dios, permitir que Dios ponga su amor en nosotros, y de esa manera, ¿verdad?, vamos a poder vivir la vida en pleno. Así que los consejos prácticos para el día de hoy en cuestión del conocimiento amoroso, ¿verdad?, es de que haya reciprocidad de los dos cónyuges, tanto el hombre como la mujer, que estén de acuerdo y que no se nieguen uno al otro. Y para no caer en tentación, como dice Pablo. Así que muy importante eso. Obviamente esto no nos da, vamos a decirlo así, excusas tanto al hombre como a la mujer para decir, no, pues es que ella no quiere, entonces yo voy a buscar por fuera. Pero es muy importante esto, no negarse uno al otro, a menos que sea por un acuerdo mutuo. Muy importante esto, muy importante. Así que pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Si usted tiene algún comentario, alguna duda, alguna inquietud, por favor déjenoslo saber a través de un comentario. Mándenos por allí un correo electrónico, mándenos un texto, mándenos un mensaje por el Messenger, que vamos a estar allí al pendiente para saber y poder revisar lo que usted nos esté preguntando. Pero esto es en sí la lección para el día de hoy, un conocimiento amoroso. Lo voy a invitar a que oremos y vamos a terminar el día de hoy. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias damos por su palabra. Gracias, Señor, por la lección del día de hoy. Ayúdenos, Señor, a poder conocerle a usted de una manera más cercana. Ayúdenos, Señor, a poder entender de que a manera, Señor, que nosotros le conocemos a usted, nuestra vida es santificada, purificada y limpia, y podemos llegar a amarle, Señor, de esa manera que usted lo desea.
Ayúdanos, Señor, a poder unirnos también con nuestros cónyuges y poder entender, Señor, lo que su palabra nos enseña con respecto, Señor, a lo que son este conocimiento amoroso, este acercamiento amoroso. Gracias, Señor, por su palabra. Acompáñanos hoy y bendiga a los amigos y hermanos que hoy verán esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos estaremos viendo el día de mañana. Así que los invito para que se suscriban, ¿verdad? Tanto al canal de YouTube como también nos sintonicen a través de las redes sociales de Facebook. Está en la página oficial de un servidor, Robaldo Cardona. Búsquenos en internet y ahí usted puede recibir los videos directamente. Estos videos no tienen edición, estos videos están saliendo directamente, así como este error que estaba viendo a la cámara diferente. Es decir, todo está saliendo en vivo, no hay nadie, ¿verdad?, controlando controles. Es únicamente un servidor que estamos trabajando aquí con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y pues no hay ninguna manera de poder corregir errores, así que estamos en directo. Así que conéctese con nosotros cada mañana en punto de las 6 de la mañana. Tratamos siempre de salir al aire a menos de que tengamos algún problema técnico, pero siempre a las 6 de la mañana puntualmente todos los días. Así que lo invitamos pues a que se quede con nosotros todas las mañanas. Sintonicen o pónganlo en su teléfono recordatorio. Vamos a estudiar la lección. Si usted tiene dificultades, problemas para poder estudiar la lección, dice, no, es que no, yo no entiendo qué quiere decir esto, yo no sé cómo contestarla. Bueno, lo invito a que se quede con nosotros y que podamos, ¿verdad?, a crecer como iglesia, como individuos, como hijos de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga, que tengan un excelente día. Nos estamos viendo entonces y será hasta la próxima. Bendiciones.